A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida y las conclusiones del foro a cargo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. Pues muchísimas gracias. Saludo con mucho aprecio a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe en este importante evento de clausura. También saludar a los líderes y lideresas sindicales de las centrales obreras más representativas del país. Está Graciela Larios en representación de don Carlos Aceves del Olmo, a quien desde acá le mandamos un saludo y pronta recuperación. También Francisco Hernández Juárez, como presidente colegiado de la UNT, Isaías González, secretario general de la CROC, Rodolfo González, secretario general de la CROM, Abel Domínguez, secretario general de la CTC, Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Minero y la CIT, Martín Esparza, de la nueva Central de Trabajadores, secretario general. También saludar con mucho gusto a Reyes Soberanis, presidente del Congreso del Trabajo, que nos acompaña el día de hoy, a Norma Rodríguez, secretaria general del Sindicato del ISSSTE, Arturo Olivares, secretario general del Sindicato del Seguro Social, Humberto Gual, secretario general de la Asociación de Pilotos, ASPA y presidente colegiado también de la UNT, Ricardo del Valle, secretario general de la Asociación de Sobrecargos, ASA, Carlos Hugo Morales, secretario general de la UNAM y también presidente colegiado de la UNT, Joel Ayala, secretario general de la FEDSE, Gerardo Cortés, secretario general del Sindicato de Harineros y Panificadores, a Jorge Dorante, secretario general de la UAM, a Tereso, Fernando Salgado y Javier Villarreal, secretarios adjuntos de la CTM, Jesús González, Edmundo García, Pablo Rodríguez y Genaro Leal, secretarios generales de sindicatos independientes y autónomos de Nuevo León, a Lorenzo Pale, secretario general del Sindicato Azucarero, a José Neira, dirigente de la CATEM, Alberto Juárez, Jimena Rojas, Odette Montero, Rafael Trujillo, Antonio Samaniego, Hipólito Valencia, Galindo Rafael, y a todos, a Jesús Palafox, Marco García, Ezequiel García, Eugenia Galindo, secretarios generales de diversas empresas, dirigentes y a todas y todos los representantes sindicales que hoy están presentes. El día de ayer, con la presencia del director de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, dimos inicio a una jornada de mesas de diálogo tripartito donde se abordó la reforma laboral desde diversos ámbitos. Contamos con la participación de ponentes destacados y participantes de primera que dieron vida a una muy interesante reflexión sobre los profundos cambios que está viviendo nuestro país para el mundo del trabajo. Quisiera destacar algunas de las ideas planteadas. En el conversatorio sobre libertad sindical y negociación colectiva, coincidimos y conocimos los retos que han enfrentado los diferentes sindicatos para realizar los procesos de elección y también para realizar los procesos de legitimación. Se hizo presente que la democratización no termina con la garantía del voto libre y secreto, sino que también implica generar condiciones para que todas y todos conozcan lo que se está decidiendo, que se garantice el derecho a participar, es decir, a ser votado, y también a que exista una autoridad imparcial que resuelva de manera oportuna ante posibles violaciones y también que garantice piso parejo. En la mesa sobre la reforma laboral en el contexto internacional,
Se destacó que México forme parte de un tratado internacional, como es el caso del TEMEC, que no se limita exclusivamente a lo comercial, sino que pone énfasis en el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores a nivel regional. Se habló del mecanismo laboral de respuesta rápida, que sin lugar a dudas ha generado inquietud entre el sector empleador por el temor a que sea utilizado de manera inadecuada. Pero también se dijo que ante las especulaciones sobre una avalancha de quejas contra México, solo se han abierto 4 casos, los cuales se han ido resolviendo de forma proactiva, dándose ya 3 de ellos por terminados y concluidos, sin sanciones ni la necesidad de paneles internacionales. En la mesa sobre la representación jurídica en el nuevo modelo laboral, coincidimos y conocimos los retos que han enfrentado los diferentes abogadas y abogados para adecuar sus prácticas y transitar hacia la oralidad y apostar por el diálogo por encima del conflicto. Las y los litigantes, defensores jurídicos, tienen una enorme responsabilidad, pues de ellos dependerá en buena medida que el nuevo sistema no replique los vicios, los abusos, las chicanas que colapsaron las juntas de conciliación y arbitraje. En la mesa sobre la conciliación como clave para resolver los conflictos laborales, escuchamos a las autoridades que han tenido la responsabilidad de echar a andar un sistema completamente nuevo en tan poco tiempo. 3 de cada 4 conflictos se están resolviendo a través del diálogo, lo que da cuenta de que sentando a las partes de la mano de profesionales de la conciliación es posible lograr equilibrios entre posturas aparentemente irreconciliables. Finalmente, en la mesa sobre la perspectiva de género en la reforma laboral, coincidimos en que el sindicalismo del siglo XXI es con las mujeres. Se destacó la relevancia de contar con cláusulas de representatividad de género en las directivas sindicales y lo que en los próximos años ello va a significar para contribuir a cerrar las brechas salariales y a construir espacios laborales seguros, libres de acoso y de violencia. Todos estos aprendizajes, experiencias, también críticas y sugerencias, nos ayudan en el momento quizá más significativo y desafiante, la implementación de la tercera y última etapa que integra, entre otras 10 entidades federativas, a la Ciudad de México. Por eso es tan significativo que Claudia, quien encabeza esta ciudad de libertades y de derechos, sea una aliada en esta transformación. Porque nuestra capital congrega buena parte de las principales fuerzas productivas. Es la ciudad con mayor dinamismo económico y, por tanto, laboral. Aquí se atienden todos los asuntos colectivos en materia federal y se encuentran las matrices de las empresas y las sedes de los sindicatos nacionales más representativos. Ese es el tamaño del reto. Como lo ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta es una lucha por la justicia, por la libertad y por la dignidad de las y los trabajadores. Reconocemos aquí que desde las distintas trincheras, todas y todos han puesto su granito de arena, entendiendo que se tiene una responsabilidad histórica para que este cambio se materialice en mejores condiciones de vida para la gente y para nuestro país. Muchísimas gracias. Escucharemos ahora las intervenciones de las y los representantes de las centrales de trabajadores más representativas del país. Solicitamos a Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, pasar al podio. Buenas tardes a todas y a todos.
Saludo con afecto a los integrantes del Presidium y a la mesa, y de manera especial a la maestra Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a los compañeros dirigentes sindicales aquí presentes, a todos ustedes. La verdad que quiero hacer un reconocimiento al trabajo de la Secretaría de Trabajo, porque, como ha dicho, falta una tercera etapa para concluir que opere a nivel nacional, ¿verdad?, pues toda la infraestructura para la implementación de justicia. Y la hemos visto en diferentes lugares, la han saludado a las compañeras y compañeros, quien reciben la información de cómo va el avance, qué es lo que se tiene pendiente, y bueno, pues es una impulsora de la Ley Federal del Trabajo. Y la verdad que es de reconocer su tarea, porque con esta Ley Federal del Trabajo, pues las compañeras y compañeros han avanzado mucho en sus reivindicaciones, no como se quisiera, pero sí es bastante importante. Así que bueno, pues le agradecemos, aprovechamos para agradecerle ese trabajo que viene haciendo a nivel nacional. Usted no descansa, mi querida secretaria, pero bueno, pues este es el trabajo, pues se lo reconocemos. Muchas gracias. Quiero expresar a todos ustedes que las trabajadoras organizadas hemos dado prueba suficiente de nuestra lealtad a México y la indeclinable vocación por avanzar en la conquista del bienestar común, la aspiración suprema en la que todos debemos estar comprometidos. Por eso hemos suscrito desde su discusión y aprobación en la Cámara de Diputados la reforma laboral, con la convicción de que es una gran conquista que les otorga el poder a las trabajadoras y los trabajadores a través de este nuevo sistema de justicia laboral, la libertad y la democracia sindical, la transparencia y rendición de cuentas y la participación de las y los trabajadores en la negociación colectiva. Estamos en pie de lucha para contribuir a revitalizar el sindicalismo de México ante la realidad que enfrentamos y que exige a todos un compromiso mayor con el país. Expresamos nuestra firme convicción de lucha constante que se enfoca en representar los derechos laborales de nuestras compañeras y compañeros. Ante los grandes retos que vive el mundo, debemos cerrar filas. No es tiempo de polarizaciones ni de enconos. Es el gran momento de la solidaridad, de la economía social solidaria, como se recomendó en la pasada asamblea de la OIT. 2 décadas después, dice la ONU, de emprender el camino colectivo hacia el bienestar y mayor equidad, el planeta va en reversa. Hay retroceso en varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 1, el crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida de los ecosistemas terrestres, paz y justicia e instituciones sólidas. Por lo tanto, ahí, pues el sector de los trabajadores de México tenemos que hacer nuestra parte para ayudar a estos objetivos tan importantes y que tienen que ver y que vienen marcado ahí en el número 8, el trabajo decente. En el mundo se enfrentan a momentos difíciles, no hay forma de ocultarlo, y los trabajadores, como siempre, enfrentan los problemas que desde distintas perspectivas se dan en cada país y que aquí tenemos que hacer lo nuestro. El modelo económico imperante en el mundo ha dejado más desigualdad y pobreza, ha mostrado su debilidad estructural, al no poder responder con eficacia a los retos de cada vez más complejos, que están mostrando saldos negativos como las migraciones que se dan en el mundo o el deterioro del medio ambiente, que afecta a la humanidad, la cual nos obliga a caminar juntos. En la CROC
Hemos entendido esta realidad, por lo cual orientamos nuestro esfuerzo para contribuir a la nueva dirección que los procesos económicos sociales presentan al mundo de hoy, para combatir la pobreza y la desigualdad que impera en el mundo. Hemos sido conscientes de la importancia de la economía social y solidaria. La hemos impulsado, aplicado en nuestra esfera de acción. Ahora más que nunca se muestra como una alternativa a la que tenemos que acudir para contribuir a la generación de empleos que con la tecnología seguramente que va avanzando, seguramente vamos a perder algunos de ellos. Por lo que respecta al cooperativismo en México, aun cuando tuvo su auge después de la Revolución, su impulso fue en declive, pero hoy más que nunca este sistema lo demandan las mexicanas y los mexicanos para dar valor agregado a nuestras materias primas, a producir bienes y servicios, generando empleos e impactando en el segmento social de las trabajadoras y los trabajadores. El cooperativismo es un movimiento indispensable que seguramente será a favor de la economía nacional, pues ya contamos con la inversión pública y la privada, pero falta impulsar la economía solidaria, la del pueblo, para unirnos al desarrollo social. La economía solidaria da muestra de importantes resultados en los países donde se practica, como también los dio aquí en el pasado en nuestro país. Sin embargo, es necesario considerar que el cooperativismo necesita de mayor financiamiento por parte de los gobiernos federal, estatales, municipales, de la Banca de Desarrollo y de otras entidades financieras para que pueda cumplir su función. Desde la CROC hemos impulsado la creación de varias cooperativas en todo el país y bueno, pues ahí las compañeras y compañeros se ven contentos cuando realizan su trabajo con sus propias manos y que ellos son los que tienen en sus manos esa cooperativa en forma democrática y que bueno, pues es una forma que se dan, pero que también ahí hace falta la cultura del cooperativismo y que aprovecho para comentarle a la secretaria para que nos ayude a impulsar esta cultura del cooperativismo que tanta falta hace en nuestro país. En el gobierno de la Ciudad de México, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, se ha impulsado con gran éxito la economía social y solidaria. Se han otorgado créditos que esperamos que en el futuro se incrementen en monto y en número, y así poder beneficiar a más cooperativas, las que se crean con sustentabilidad y a su vez contribuirán a una mejor distribución de la riqueza. Aprovecho la oportunidad para resaltar el trabajo que se ha realizado en el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, que preside la jefa de gobierno, cuyo modelo se debería impulsar a nivel nacional, pues el diálogo social que se da entre los sectores ha sido de gran éxito. Desde el inicio de la pandemia, este Consejo dio resultados, tomando en consideración las opiniones de todos los participantes para mantener los empleos. También se activó el seguro de desempleo en la ciudad capital. Asimismo, se impulsó fuertemente las pruebas para detectar el COVID y también la vacunación para todos los habitantes de la ciudad, la cual nunca se detuvo. Y bueno, pues eso fue gracias a que la jefa de gobierno pues sabía, ¿verdad?, y opinaba de que esto no debía detenerse, que debía de mantenerse el trabajo. Y bueno, así sucedió. Y pues es algo que hay que reconocer a la señora. Fíjense que los trabajadores y los trabajadores que recibieron el seguro de desempleo estaban felices, ¿eh? Si estuvieran aquí hubieran aplaudido
a raudales, porque no tenían lana y ese dinero que les caía resolvía muchos problemas. ¿Cómo no se lo vamos a reconocer a la doctora? Que luego le decíamos, oiga, pues un poquito más porque ya no alcanza. Y bueno, hacía su mejor esfuerzo, hasta donde pudo, ¿verdad? Y ya dijo, bueno, ya estuvo hasta aquí, ya estuvo suave, ¿no? Y bueno, ya hasta ahí. Por último, quiero decir esto. Desde aquí saludamos con respeto y afecto al presidente Andrés Manuel López Obrador. En las mejores causas de México lo acompañamos solidariamente. En busca de la unidad lucharemos todos para lograr el bienestar común. Y también hacer público una vez más el reconocimiento porque fue un impulsor de la nueva Ley Federal del Trabajo, que hoy vigente ya y no va para atrás, la vemos que va para adelante y por muchísimos años más. También el mejoramiento de los salarios. Las trabajadoras y los trabajadores viven más holgados, les hace falta más, pero dice el presidente, vamos a tener que trabajar para que llegue el salario a cumplir la línea de bienestar de 4 personas. Así pues que es algo importante. El trabajo que se hizo para responder a las necesidades de las trabajadoras domésticas, la igualdad de género, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los salarios no podrán estar por debajo de la inflación, también fue propuesta del presidente de la República. Y algo bien importante, la terminación de la mala práctica del outsourcing. Nos quitamos esa mala práctica y hoy decían muchos que se iban a acabar muchos empleos y hoy el Seguro Social nos ha informado que hay más de 21 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social que no había antes cuando se daba el outsourcing. Muchas gracias por su atención. Antes de continuar, damos la bienvenida al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por sus siglas CONATRIP, Rafael Guerra Álvarez. A continuación escucharemos a Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas y presidente colegiado de la UNT. Buenas tardes. Saludo a la secretaria de Trabajo, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a mis compañeros, a mi compañera. Y la verdad, tengo que decirles que me da mucho gusto haber participado en esta jornada. A mí me parece que impulsar la ratificación del Convenio 187 es un paso importantísimo en el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. Impulsar el proceso de modernización y democratización del mundo del trabajo es un paso gigantesco en las mejores condiciones de vida de los mexicanos, de los trabajadores. Y por eso, aunque ha sido una jornada intensa, absorbente, a mí me parece que es el mejor tiempo que podemos invertir en esfuerzos como este. Yo agradezco que nos hayan permitido participar como Unión Nacional de Trabajadores, como telefonistas, y por supuesto expresamos nuestra más amplia disposición de participar e impulsar estos procesos. Déjenme decirles que la agenda seguramente es amplia, hay muchas cosas por hacer en el mundo del trabajo. No se puede concebir cómo, mientras la democracia ya es un hecho en este país, la democratización del mundo, el mundo del trabajo parecía no estar caminando a la par de la democratización del país, pero a mí me parece que la llegada de este gobierno abrió una oportunidad que no podemos de ninguna manera desperdiciar. Y yo estoy convencido de que este esfuerzo de transformación
si no viene acompañado de la participación social, pienso que no se va a aprovechar en toda su dimensión. Y por eso, para los sindicatos, para los trabajadores, el mundo del trabajo es una responsabilidad que tenemos que asumir con todas sus dimensiones, porque todos estamos aprendiendo, estamos desarrollando un esquema, estamos enfrentando un desafío que es importantísimo. El solo pensar en esta tercera fase del proceso, el solo saber que los norteamericanos le están invirtiendo no sé cuántos millones de dólares para darle seguimiento al proceso, pues nos hace saber que nosotros también tenemos que darle tanta importancia como esa. Y por eso me alegra que lo estemos haciendo en un espacio de estas características, en un espacio donde están participando los empresarios, los trabajadores y el gobierno, y donde se está haciendo a través de un ejercicio de diálogo social. Sin este instrumento, sin este mecanismo, pienso que todo esfuerzo va a quedarse en solo buenas intenciones. Por eso me alegro de tener oportunidad de participar en este proceso y desde luego yo estoy cierto que todos vamos a contribuir con nuestra participación y nuestro esfuerzo para consolidarlo. Así es que gracias por la invitación y gracias a ustedes por su participación. Muy amables. Muchas gracias. Pedimos a Napoleón Gómez Urrutia, secretario general de la Confederación Internacional de Trabajadores y del Sindicato Minero, nos brinde un mensaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada secretaria de Trabajo y Previsión Social, Rosa María Alcalde, doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compañeros y amigos dirigentes sindicales, distinguidos compañeras y compañeros. La reforma laboral de 2019, como todos sabemos, significó un cambio en la relación entre patrones y trabajadores, en puntos clave para asegurar el cumplimiento pleno de sus derechos. El espíritu de esta reforma, como lo hemos visto y aplicado en la práctica, es fortalecer la libertad y la democracia sindical para llegar a una auténtica negociación donde se obtengan mejores condiciones laborales, donde las y los trabajadores puedan participar en todos sus procesos sindicales para elegir a sus líderes y aprobar los contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Gracias a nuestros orígenes revolucionarios, democráticos y progresistas en nuestro país, el proyecto de nación que compartimos, en él reconocemos la deuda histórica que los gobiernos anteriores nos dejaron y una cultura laboral, que yo más bien diría patronal, que dejó en una actitud totalmente individualista y de competencia descarnada y de constantes vejaciones a los derechos de las y los trabajadores. Por ello, la profunda transformación que atraviesa el país y que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede realizar sin la mano de obra, que es quien produce la riqueza material. Además, sus contribuciones de esta reforma no son solo económicas. La clase trabajadora ha encabezado y apoyado movimientos sociales y causas justas a lo largo de su historia. La lucha es un ejemplo de solidaridad y de organización. Frente al ideario individualista, nuestro proyecto, en cambio, se hace en conjunto, no de manera individual. Por ello es clave reconocer el esfuerzo cooperativo en favor de las y los trabajadores mexicanos. Por cierto, la administración de esta Ciudad de México, a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido un ejemplo de disposición y buena gestión para aplicar la reforma. Las iniciativas que presentó en materia de justicia laboral para reformar la ley orgánica de los centros de conciliación y la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial permitirán la creación de un centro de conciliación y tribunales en la Ciudad de México para lograr la conciliación de las demandas laborales. Y esto, por supuesto, que beneficia enormemente a las y los trabajadores de la ciudad. Por otro lado, desde el Senado de la República y de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que me honro en presidir,
así como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México y de la Confederación Internacional de Trabajadores, hemos impulsado y aprobado diversas iniciativas que mejoren de manera tangible el bienestar integral de la clase trabajadora. Como ya se ha mencionado aquí, la prohibición y la regulación consiguiente de la subcontratación, o como se le conoce en sus términos en inglés, del outsourcing, y por la que se han beneficiado hoy actualmente más de 4,5 millones de trabajadores. Además, aprobamos reformas que regularicen las actividades de las personas trabajadoras del hogar, quienes ahora tendrán garantizado el acceso a la seguridad social, prestaciones, guarderías, así como el seguro de invalidez, entre otras. Por otro lado, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social tenemos el compromiso de colaborar para mejorar las condiciones laborales y reconocer la importancia de la perspectiva de género en los espacios de trabajo. Por eso aprobamos también la reforma en materia de igualdad salarial, para que ninguna mujer sea ya discriminada o marginada, y con ello logramos que a trabajo igual, salario igual. Ratificamos muchos convenios, 190, impulsamos el 98 y otros más que todos ya conocemos y que hemos visto en la práctica para evitar la discriminación por motivos de género y la atención de casos de violencia, acoso, discriminación u hostigamiento sexual. El contexto y visión actual son claros. Buscamos la paridad de género en todos los espacios laborales para fortalecer la representación de las y los trabajadores. Por ello, hoy también podemos ver de frente a todos los trabajadores mexicanos y rendirles cuentas de nuestra clara y tangible, de una manera clara y tangible, nuestra actuación. Definitivamente tenemos todavía muchos retos por delante. Sin embargo, los esfuerzos para materializar el proyecto de nación de la Cuarta Transformación en materia laboral y sindical han dado resultados contundentes que nos permiten avanzar cada vez más hacia el bienestar social y la prosperidad compartida que todos buscamos. La reforma laboral ha sido un paso vital y necesario para revalorar a la clase trabajadora mexicana y volver a colocarla en el centro de la política, una tarea que debe realizarse conjuntamente entre el gobierno, las empresas, los sindicatos y, por supuesto, todas las y los trabajadores. Muchas gracias. Continuamos con Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM. Me es muy grato saludarles esta tarde a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, al presidente magistrado que nos acompaña esta tarde. Saludo también a todos mis compañeros del Presidium, de las diferentes centrales obreras, a los compañeros sindicalistas que se encuentran en el público, a los académicos, a los empleadores que también formaron parte de esta importante perspectiva sindical. Señoras y señores, para la Confederación Regional Obrera Mexicana es un orgullo participar en esta reunión y felicita el ejercicio que hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como si fuera una evaluación de hasta dónde ha ido avanzando la nueva reforma laboral. Esta reforma laboral, que es muy importante para el avance del país, pero que también tenemos que reconocer que esta reforma laboral, como se discutió en los paneles, en estos conversatorios, con gente muy experta, con gente conocedora de la materia, que también pues vino del exterior, que en el artículo 11 de los transitorios nos determina que fueron por los compromisos contraídos también por el Estado mexicano con otras organizaciones. Y comentábamos esto ayer porque decía el maestro Monsalvo sobre el apartado 23A, que solamente hay un apartado 23A
de aplicación para México, pero no hay un apartado 23B para Estados Unidos o un apartado C para Canadá. De tal manera que tenemos que trabajar arduamente para adecuarnos a los tiempos. Aquí tenemos que aplicar la ley darwiniana, que no van a sobrevivir las especies más fuertes ni los más inteligentes, sino los que más rápidamente se adapten al cambio. Y eso es muy importante. Sin embargo, tenemos que reconocer que todos y todas estamos en una curva de aprendizaje. Desde los jueces laborales, desde el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo comentamos, hay mucha gente joven que está trabajando ahí, pero que a veces los criterios no están homologados, no están de alguna forma universalizados. Hay contradicciones, lo comentaba la compañera Chela, que había que platicar más para efecto de que podamos tener un criterio homologado de todos los que están en el CFECOREL, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por eso es que los sindicatos hemos actuado con responsabilidad. Estamos llevando a cabo las legitimaciones dentro de las etapas que se han ido otorgando. Reconocemos también los protocolos que realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un principio a través del apoyo de los inspectores federales del trabajo, pero ya con la participación del Centro Federal y de la Junta de Gobierno que expidió el último protocolo para las legitimaciones, nos hemos estado sujetando a trabajarlos de esa manera. Y desde la publicación de la convocatoria que hemos hecho las centrales obreras y los sindicatos para llevar a cabo nuestras legitimaciones. Ese no ha sido el problema. El problema es que tenemos que pensar que ya está muy próximo el 1 de mayo del año 2023 y entonces la reflexión sería ¿qué va a ocurrir? Obviamente con los contratos colectivos de trabajo que no se alcancen a legitimar. Obviamente van a quedar sin efecto. Pero ¿cuáles van a ser los problemas colaterales de que millones de trabajadores se queden sin contrato colectivo de trabajo? ¿Qué va a ocurrir? No hemos pensado en esa situación cuando esos contratos dejen de tener efecto jurídico. No lo sabemos, pero tenemos que ir trabajando para poder avanzar en esas legitimaciones de los contratos los más que podamos. Sin embargo, si tenemos un universo de 500,000 contratos y solamente se han legitimado hasta este momento cerca de 5,000 contratos, pues todavía tenemos un universo muy grande, una tarea muy grande para sacar adelante estas legitimaciones. Quisiera agregar que esta reforma laboral, independientemente de que nos haya sido impuesta desde el exterior, la tenemos que aprovechar, porque lejos de que se pueda debilitar el sindicalismo, yo creo que el sindicalismo se va a fortalecer. Y se va a fortalecer porque los trabajadores que legitimen sus contratos van a estar con un sindicato fuerte, como aquí se ha expresado. Para que un país avance se requiere de sindicatos fuertes, se requiere de sindicatos que estén al frente de las representaciones de los trabajadores resolviendo los problemas. También el nuevo paradigma del cambio del modelo laboral obedece a que se tenía que cambiar la ley. Un derecho que no se transforma se vuelve anacrónico, obsoleto e inoperante. Yo recuerdo que nos decían que una de las fuentes del derecho es precisamente los fenómenos sociales que producen la forma de crear nuevas leyes. Y esto era una demanda, Guy Ryder lo decía ayer, que esto es una evolución inclusive hasta social. Aquí se ha hablado de la subcontratación, era una figura que no se empleó de una manera adecuada, que provocaba la precarización de las condiciones de la clase trabajadora. No había sindicalización, no había contratos colectivos de trabajo, no había antigüedad, no había seguridad social, no había derecho a la vivienda, no había derecho a la salud. Entonces, me parece que este modelo nuevo del derecho laboral nos va a servir para desterrar ya vino esta reforma en contra de la subcontratación que fue benéfica para millones de trabajadores.
Ya existían más de 19 millones de trabajadores antes de la reforma de la subcontratación. Ahorita el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 21 millones de cotizantes. Pero tenemos que seguir trabajando, empleadores y sindicatos, manteniendo un diálogo social permanente para generar los empleos que requiere el país. El país requiere alrededor de 1.300.000 empleos para que las nuevas generaciones puedan ingresar al mercado laboral, pero ya protegidos con un nuevo derecho del trabajo. Solamente me resta felicitar, vuelvo a repetir, que fue un ejercicio muy importante donde escuchamos voces de gente conocedora, de académicos, representantes sindicales, de empleadores, cuál debe ser el rumbo que debe tomar la nueva Ley Federal del Trabajo. Ya es una ley que está aprobada y es una ley que nos podrá sacar adelante si mantenemos el rumbo firme y mantenemos un diálogo entre patrones, trabajadores y el Estado. Por su atención, muchas gracias. Cedemos la palabra a Abel Domínguez Azús, secretario general de la CTC. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Secretaria Luisa María Alcalde, muchas gracias por tomarnos en cuenta, por hacer este proyecto de foro de la mano siempre de la jefa de gobierno, a la cual le agradecemos también mucho su anfitrionía, y también al señor secretario de Trabajo de la Ciudad de México también por ser partícipe de esta organización. Hace 41 años, su servidor tuvo la oportunidad de nacer o venir de una comunidad rural llamada Zumpango en el Estado de México, de la cual años después pude ser presidente municipal y diputado local, y aprender y sentir mucho más en carne propia lo que por generaciones venía yo escuchando de mi padre, de mi familia, de mis hermanos, y sobre todo también de quienes han siempre trabajado dentro de la lucha social. Yo reconozco que en la familia de la secretaria hay luchadoras y luchadores sociales muy importantes, en la familia de la jefa de gobierno, en la familia de cada una de las personas, de las líderes que están hoy presentes y de los líderes que están hoy presentes, hay luchadoras y luchadores sociales que han dado un ejemplo muy importante y lo cual nos tiene el día de hoy aquí y nos motiva y nos inspira a seguir trabajando y haciendo este esfuerzo de manera conjunta. Yo quiero rescatar algunas cuestiones que tuve y pusimos en algunas anotaciones, como la paz laboral, donde estoy seguro y platicando y escuchando las intervenciones de mis compañeros, las construimos los sindicatos y sé que para los empleadores esto, y es algo que he venido escuchando desde que tengo uso de razón, la productividad y la utilidad en los centros de trabajo, que se mejore, que el ingreso de los trabajadores y sus prestaciones estén cada día de la mejor manera, pero también estamos en una sociedad globalizada que nos hace y nos deja en un momento muy competitivo. Y platicaba hace un momento con la secretaria y le comentaba de la formalización. Yo creo y quiero felicitar, y siempre cada historia tiene dos caras de la moneda, y yo quisiera dejar fuera la parte de las críticas y la parte negativa. Vamos a ir a la parte positiva. En la CTC, en la Confederación, nos vamos a seguir siempre sumando cualquier iniciativa que el presidente de la República tenga a través de la Secretaría del Trabajo para, de la mano, hacer que a las y los mexicanos les vaya bien. Y por supuesto, nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores tienen familia y somos corresponsables que a su familia les vaya bien. Así que, en ese sentido, yo quería recalcar dentro de este foro tan interesante, tan importante, en la presencia de académicas y académicos, y reitero, ya que mis compañeros han abordado cosas tan interesantes, solo retomar el tripartismo. Me parece que en el mundo del trabajo el tripartismo también nos permite construir para bien lo unipersonal, y que lo unipersonal solo es protagonismo y que eso no nos ayuda en nada. Y por supuesto, hacer un hincapié en que las instituciones
como nosotros queremos ser. Nosotros somos segunda generación en la organización. Queremos ser garantes de la democracia y la libertad laboral. Los sindicatos y empleadores debemos ejecutar sin menoscabo y limitantes ese derecho del trabajador. Y por eso, y por muchas razones más, secretaria, jefa de gobierno, reconozco también que esta creación del Centro Federal y este nuevo modelo, y por supuesto también saludo al Poder Judicial de la Ciudad de México, quien está representado por su titular, porque de la mano vamos a poder construir, de la mano vamos a poder lograr y en equipo vamos a poder hacer que las cosas funcionen de la mejor manera. Invito a mis compañeros dirigentes sindicales, con los cuales tengo una maravillosa relación y un gran respeto por todos, a que de la mano y en unidad nos apoyemos y construyamos un mejor país. Al país le hace falta manos todavía para seguir avanzando y para seguir contribuyendo. Y en ese sentido, secretaria, sé el amable conducto para decirle al presidente que en este esfuerzo que hacen todos los días, porque hoy estemos reunidos, porque hoy estemos unidos en torno a, como mexicanos y como ciudadanos que queremos ser modelo de este país, vamos a darle siempre el respaldo al presidente de la República, con todo el respeto, con todo el cariño, pero con todo el ánimo y el optimismo de que nos vaya bien, porque apostemos a que le va bien. Muchas gracias a todos. Continuamos con la intervención de Martín Esparza Flores, secretario general de la nueva Central de Trabajadores. Muchas gracias, compañeras y compañeros. A nombre de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, queremos hacer un amplio reconocimiento a la Secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde, por hacer esta convocatoria plural e incluyente. Estamos aquí representados todas las centrales obreras del país, están los empleadores también y el Poder Judicial. Y estos días 13 y 14 nos consta en las mesas que hemos estado participando de una amplitud sobre cada uno de los temas de esta reforma, que es una reforma incipiente, que apenas el 1 de mayo de 2019 se promulgó y que tiene como objetivo mejorar las condiciones de los trabajadores, que el trabajador sea más protagonista, que haya verdaderas organizaciones sindicales democráticas independientes que rindan cuentas ante los agremiados, y estamos de acuerdo, secretaria. Un reconocimiento por este esfuerzo y de convocarnos a todos y a todas. De la nueva Central de Trabajadores está aquí presente el secretario general Jorge Dorante Silva del CITUAM, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Está el compañero Hugo Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de la Ciudad de México. Está nuestra compañera Leticia, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior. Está nuestra compañera Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Y está nuestra compañera también Patricia Juan, asesora jurídica de la nueva Central de Trabajadores. Estamos aquí presentes esta delegación. Es importante resaltar que hay todavía muchos retos por delante y también falta resarcir daños ocasionados por los gobiernos neoliberales a la clase trabajadora. Imagínense, hace 15 años, una huelga en Cananea, Sombrerete, Zacatecas, Tasco, Guerrero, fueron echados los trabajadores y entraron otros trabajadores con otras condiciones. 15 años. Y es el mismo caso de los compañeros de Mexicana de Aviación. De un día para otro quebraron la empresa y a la fecha no hemos vuelto a que vuele Mexicana de Aviación con los mejores trabajadores y en los mejores contratos colectivos de trabajo. Aprobaron reformas constitucionales de aquel Pacto por México en materia de telecomunicaciones y metieron empresas multinacionales y hoy los trabajadores de Telmex están discutiendo el tema del contrato colectivo sobre su jubilación. Y el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, vamos a cumplir 13 años, el 11 de octubre,
donde el espurio de Felipe Calderón, con la clase política gobernante, con la complicidad de jueces, ministros y magistrados, permitieron que 35,000 efectivos entraran a ocupar una empresa pública, haciendo creer que iba a llegar una empresa de clase mundial a sustituir a los trabajadores. Hoy hay 6,600 empresas contratistas haciendo nuestro trabajo. Son de las cosas que tenemos que ir resolviendo, porque no se puede quedar como algo para la historia que ya sucedió, compañeras y compañeros. Nosotros estamos dispuestos a participar porque hay que cerrar los expedientes de las juntas federales, de las juntas locales e implementar este nuevo proceso de justicia para los trabajadores, donde se requiere verdaderos jueces, ministros, magistrados, que respeten la Constitución, las leyes y los tratados de derechos humanos en materia laboral. Y es el caso también de nuestros compañeros periodistas de Subnotimex, que llevan más de 2 años en huelga. Y es importante entonces ir resarciendo los daños ocasionados por la política económica neoliberal. Lo anterior no termina de morir, lo nuevo va empezando, y estoy seguro que con la unidad de los trabajadores que hoy estamos aquí, con las buenas prácticas del gobierno de la República, vamos a poder alcanzar los objetivos que se ha trazado en esta nueva reforma laboral. Un reconocimiento, y hoy vamos a ser testigos de la clausura de esta convocatoria de la mejor gobernadora de este país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. A continuación, escucharemos a Graciela Larios Rivas, de la CTM. Maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Doctora Claudia Sheinbaum, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Honorable Presidium, señoras y señores representantes sindicales. Saludo con todo respeto al presidente del Congreso del Trabajo, al director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al público que nos acompaña el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. México inició un proceso de actualización de las relaciones laborales a partir de la posibilidad de integrarse al Tratado Transpacífico. Había que acompañar este proceso dando un giro en la justicia laboral, lo que dio pie a una discusión abierta entre los diferentes sectores, trabajadores, gobierno, empleadores y la academia, teniendo como objetivo un nuevo modelo jurídico, justo, transparente y ágil, pero sobre todo poner en el centro la participación de los trabajadores y garantizar sus derechos. Las recurrentes crisis, los procesos de integración, la modernización, producto del liberalismo económico, trastocó nuestras instituciones, vulneró muchos de nuestros derechos y dañó profundamente el ingreso de las familias trabajadoras. El sindicalismo se vio amenazado por la tendencia a la individualización y la propaganda de una supuesta caducidad de la organización de los trabajadores. La actual legislación laboral tiene para los trabajadores una alta expectativa: alcanzar un trabajo decente, con dignidad y con inclusión. Para nosotros, la justicia laboral va más allá que dirimir o resolver un conflicto en favor de quien tenga la razón. Esta ley fortalece nuestras organizaciones, que hacemos las y los trabajadores, con conocimiento pleno del alcance de nuestros contratos, el manejo de nuestros recursos,
la transparencia de nuestros procesos internos y la garantía de organizarnos con absoluta independencia. En la CTM tenemos 3 años en un proceso novedoso. Todos estamos aprendiendo. Nosotros hemos convocado a que cada uno cumpla cabalmente con su parte. Fuimos los primeros en actualizar al 100% nuestros estatutos. En esa primera etapa, con las disposiciones legales ya vigentes. A la fecha, somos la organización que más contratos colectivos ha legitimado. Las consultas han resultado con una alta tasa de participación de las compañeras y los compañeros, consolidando su representación sindical con mucho más fuerza en la negociación colectiva frente a las empresas. Si bien es cierto que durante la pandemia por el COVID-19, nosotros como Confederación de Trabajadores de México llegamos a acuerdos con las empresas para que, acorde a la Ley Federal del Trabajo y a la contratación colectiva, no se perdieran derechos y conquistas de los trabajadores. También aprendimos la necesidad de sensibilizarnos ante temas como la salud mental y la violencia intrafamiliar. Aprovechamos este espacio para que juntos reflexionemos y mediante el diálogo social se analicen las leyes correspondientes. Y por último, quiero aprovechar esta oportunidad a nombre de la CTM para agradecerle a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social el esfuerzo que hizo para realizar este importante evento. Creo que lo necesitábamos todas las organizaciones y considero conveniente, señora secretaria, que sigamos trabajando para hacer mejores todas las organizaciones y fortalecerlas, pero al mismo tiempo también tener en la mira que lo que buscamos es el bien de nuestro país. Muchas gracias. Para concluir, solicitamos respetuosamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos dirija un mensaje de clausura de este evento. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo la realización de este foro de perspectiva de la reforma laboral aquí en la Ciudad de México. Saludo a la secretaria del Trabajo, a Luisa María Alcalde, y la felicito por el gran trabajo que ha desempeñado. Saludo también al presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y, por supuesto, a todos los lideresas sindicales que están el día de hoy, de las centrales trabajadoras. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Muchas cosas han cambiado en el país. En 3 años y medio desde que entró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha transformado la vida pública de México. Si pensamos lo que ocurrió previo a ello, en las décadas de la imposición del neoliberalismo en México y lo que ocurrió con el mundo laboral, podemos hablar de una enorme pérdida de los grandes derechos laborales. Tan solo mencionar lo que significó la caída del salario mínimo durante tantos años y la precarización que esto significó. Hablar también de lo que significó la externalización, el outsourcing de los trabajadores y la precarización del mundo del trabajo. La pérdida de derechos de millones de trabajadores durante todo este periodo. Lo que significó también el cierre de empresas públicas y privadas sin darle ningún derecho a los trabajadores. Lo que significó el proceso de corrupción que llevó a la privatización de grandes empresas públicas y lo que significó también la persecución política de muchos dirigentes sindicales. A partir de
2018, de diciembre de 2018, muchas cosas han cambiado en el país. Tan solo lo que significa la recuperación de los grandes derechos del pueblo de México y de nuevos derechos que no existían. Se dice muchas veces, pero hay que decirlo más. Lo que significa que cada adulto mayor tenga hoy una pensión. Lo que significa que todos los jóvenes que van a preparatoria pública tengan hoy una beca universal. Lo que significa que los estudiantes pobres tengan hoy una beca para poder seguir estudiando. Lo que significa la recuperación por parte del Estado de la inversión pública en sectores estratégicos. Y en este esquema, sin un peso de endeudamiento, en medio de una pandemia y de la peor crisis económica que se haya vivido en muchos años en el mundo entero, y al mismo tiempo el fortalecimiento de nuestra moneda y el fortalecimiento de la economía de nuestro país. Ha cambiado mucho también en el mundo laboral y en la recuperación de los derechos de los trabajadores. El salario mínimo aumentó en 68%. Se acabó la caída, el estancamiento del salario y hoy la recuperación del salario mínimo. Lo que significó la ley que acabó con la externalización del trabajo, la recuperación de millones de trabajadores de sus derechos laborales y de la seguridad social, la recuperación del reparto de utilidades para muchos trabajadores que antes no tenían esa posibilidad, del mantenimiento de sus pensiones porque ya no son despedidos en diciembre y recontratados en enero. Lo que ha significado la democracia sindical, el voto directo y secreto y la recuperación de una vida histórica de los trabajadores. Y hoy el modelo de justicia laboral que cambia también de raíz. Este modelo de justicia laboral que entra hoy a la Ciudad de México y que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este proceso. La Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México tiene alrededor de 150,000 casos. Son los casos que más juntas, podríamos juntarlas de muchísimos estados de la República y quizá no llegaríamos a este número en la ciudad. 35,000 casos entran todos los años y se estancan y se estancan y se estancan. Y el trabajador muchas veces tarda 5, 6, 7 años en poder tener justicia. Hoy cambia este modelo acorde con la ley federal y acorde con la justicia laboral que se ha impulsado. En la ciudad, hoy el Poder Judicial recupera o impulsa lo que son los tribunales laborales. Tenemos mucha confianza también por el doctor Guerra de que van a ser tribunales laborales ejemplo en todo el país y también lo que significa el Centro Local de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México. Va a cambiar por completo el modelo de justicia laboral y realmente nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este proceso, de tal manera que para un trabajador, inclusive para la propia empresa, significa cambiar largos juicios de 5 o 6 años por resoluciones de 6 meses y además poner por encima de todo la conciliación, el diálogo. Quiero recuperar algo más. Todo este proceso de incremento del salario mínimo, de acabar con la externalización del trabajo, se ha dado a partir de un diálogo. Y las grandes centrales de trabajadores han sido parte de esta historia. Así como han sido parte de la historia de México, hoy también son parte de este nuevo modelo de justicia laboral y de recuperación de la democracia sindical. Y por eso yo creo que hay que darnos un aplauso, porque es parte de este diálogo, de esta conciliación y de esta entrada del mundo laboral a la transformación de la vida pública de México. De parte nuestra, comentarles muy rápidamente que nosotros desde la ciudad hemos impulsado la propia transformación aquí en la Ciudad de México. Todos los niños y niñas de la ciudad tienen una beca universal si van a una escuela pública.
Hemos fortalecido las preparatorias del Gobierno de la Ciudad de México con 5 nuevas preparatorias. Hoy tenemos 2 nuevas universidades, 36,000 jóvenes que antes eran rechazados de universidades, hoy van a la Universidad de la Salud y a la Universidad Rosario Castellanos y al fortalecimiento de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un cambio completo también en la inversión pública de la ciudad, en movilidad, en agua potable, en infraestructura para beneficio de los que menos tienen. Y hemos también entrado a una nueva cultura laboral también para los propios trabajadores de la Ciudad de México. Así que me congratulo el día de hoy de estar con todas y con todos ustedes, que seamos parte de esta nueva historia de transformación de la vida pública de México y que seamos parte de la transformación del mundo laboral y de la democracia sindical. Muchas gracias a todas y a todos.